Pues bien, hermanos, después de haber alabado a nuestro Dios, vamos a pasar a su palabra, hermanos. Y siempre es importante preparar el corazón, preparar la mente. Y así como la palabra nos describe que Lidia, vendedora de púrpura, estaba atenta a lo que Pablo decía. O sea, había necesidad en su corazón de que Dios le hablara, de que le diera una palabra. Dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de Lidia. Si tú el día de hoy estás aquí con ese anhelo de que Dios te hable, que te dé una palabra, yo no puedo abrir tu corazón, pero Dios sí. Su Espíritu que está aquí, Él puede darte esa palabra que tú necesitas. ¿Qué sucedió con Lidia? Creyó al Señor, fue salva, fue bautizada, y no solamente creyó ella, sino toda su casa. Entonces, si tú estás atento el día de hoy a la voz de Dios, pues Él también quiere hablarte. Por eso te trajo aquí. Y vamos a ponernos en sus manos, vamos a pedirle que sea Él el que nos hable, que nos ministre por medio de su palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, quien es digno de abrir los sellos, Señor, quien es el león de la tribu de Judá, y que venció, Señor, para hacernos reyes y sacerdotes, como dice tu palabra, para tu gloria, Señor. En el nombre de Él, Señor, hoy te queremos pedir que tú nos hables a través de tu palabra. Nos hagas entender lo que tú quieres, Señor, que aprendamos y entendamos y lo pongamos por obra en nuestra vida, Señor. Que no sean palabras de hombres, sino sé tu voz, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Háblanos, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Dios. Pues bien, hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta tarde es la segunda parte del tema Deleítate a sí mismo en Jehová. Recuerdan que vimos la primera parte hace unas semanas. Y vamos a darle continuidad, hermanos, a lo que hemos estado estudiando, para que no se nos olvide y podamos entender realmente lo que pues Dios nos dice a través de este texto. Salmos 37 del 1 al 6 dice la palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Como vimos anteriormente, hermanos, David fue quien escribió este salmo, quien fue rey de Israel según la voluntad de Dios. Y este salmo, hermanos, no es una oración como varios salmos que están escritos por él, sino es una serie de expresiones proverbiales o instrucciones acerca de la sabiduría piadosa, que solo esa sabiduría piadosa puede venir únicamente de la presencia de Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir sabiduría piadosa? Bueno, aquella capacidad espiritual para poder consagrarse a Dios y hacer el bien y hacer su voluntad. Eso es, en cualquier área de nuestras vidas, hermanos. Como esposos, como padres, como hijos,
como siervos de Dios en la iglesia, como trabajadores en algún empleo, Dios nos da la sabiduría para ahí servirle, de acuerdo a su voluntad. Entonces, este salmo nos expresa esas instrucciones. Si ustedes recuerdan, este salmo también nos enseña cuál debe de ser la actitud o cómo debemos responder nosotros como creyentes con respecto al éxito aparente de los malos, de aquellos que prosperan haciendo lo malo, haciendo la iniquidad. Prosperan con éxito, tienen fama, tienen riquezas, están llenos de salud, tienen prosperidad, no sufren, maquinan, hacen el mal, quedan impunes, tienen influencias y pareciera que no hay justicia. Ante esto, ¿cómo debe responder un hijo de Dios ante el camino de prosperidad de los malos? Cuando, por el contrario, los justos padecen, los cristianos padecen, ¿cómo debemos responder? Bueno, si ustedes recuerdan, el salmista David da una contundente respuesta en el versículo 3 de ese capítulo. Nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. O sea, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, nos dedicamos a hacer el bien, que es su voluntad, nuestra atención no va a estar en la vana prosperidad de los impíos. Entonces la impaciencia y la envidia pues serán ajenas a nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestra confianza está en Dios, a pesar de lo que atravesemos. Los justos debemos de confiar en Jehová. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar seguros en el Señor. Y también tener la esperanza de que lo que nos ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Y a veces nuestra impaciencia es que queremos que Dios cumpla las peticiones de nuestro corazón a la voz de ya, pero no es así. Dios en su tiempo perfecto lo va a hacer. Él lo va a cumplir, Él lo ha prometido. Pero solo que el tiempo de Él no es el tiempo de nosotros. Sus pensamientos son más altos, ¿sí? Y sus caminos también. Él sabe qué es mejor para nosotros. Nosotros debemos de poner la mirada allá arriba, en los cielos, ¿sí? No en la prosperidad de este mundo, no en la prosperidad de los malos, ahí no, solo en Dios. Y ese es el antídoto, ¿sí? Para poder desechar la impaciencia y la envidia. Y no solo eso, sino otros pecados que muy frecuentemente se anidan en el corazón. Ahora, ¿por qué David escribe esto? David sabía muy bien que su seguridad y su paz solo podrían provenir de la presencia de Dios. ¿Sí? También David se daba cuenta que los impíos no temían el nombre del Señor. Si tú recuerdas cuando estabas en el mundo, querido hermano, a ti no te daba ningún temor pecar en contra de Dios. No te dolía, no te sentías mal, pecabas libremente. No había un candado, no había un límite para poder pecar, lo hacías. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado y esclavo de Satanás.
Así también los malos, los impíos, los pecadores no temen hacer el mal. ¿Por qué? Son esclavos del pecado. David sabía muy bien eso también. Por eso David, un capítulo antes de escribir el Salmo 37, dice lo siguiente. Salmo 36, 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 4 dice: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no lo aborrece. Así éramos, hermano. Entonces, cuando David veía a los impíos, o cuando nosotros vemos a los impíos, a los que hacen maldad, su maldad nos dice a nuestro corazón, no hay temor de Dios en ellos. A veces tú a lo mejor con tu familia o con tus amigos inconversos o en el trabajo, tú eres sensible ya a la maldad que ellos hacen, y de repente a lo mejor te preguntas por qué actúan así o por qué te dicen eso así. Bueno, la respuesta es, y debemos de entender, que no hay temor de Dios en sus corazones. Pero también comprender y entender que nosotros también éramos así. Y que por la misericordia de Dios y su gracia, Él nos salvó. Ahora, nosotros podemos compartirle las buenas nuevas a ellos. Para que Dios ponga su temor en sus corazones y se aparten de su iniquidad. Y entonces David, dice la palabra en el Salmo 37, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Su iniquidad nos dice a nuestro corazón, no hay temor de Dios en ellos. ¿Cuál será el resultado? Bueno, serán cortados, serán echados al fuego. ¿Qué debes de hacer tú? Confiar en el Señor. Debes de confiar en el Señor. Debes de aprender a confiar no solamente cuando te va bien y todo te sale bien, sino debes de aprender a confiar cuando estás en alguna adversidad, cuando estás en alguna crisis, cuando estás en alguna tribulación. Ahí sus promesas son el antídoto para poder sobrellevar esas situaciones contrarias. Pero para poder obtener las promesas de Dios, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir obedeciendo su palabra, para que esas promesas nos sean preciosas a nosotros. Y cuando se cumplan, vamos a decir, grandes y preciosas promesas. Porque las promesas son dadas para el justo, para los que temen el nombre del Señor. Debemos de confiar, hermanos. Entonces, por esta razón David como que le habla a su alma, diciendo: no te impacientes, no tengas envidia de los impíos, sino confía en el Señor. A nosotros también nos dice el Señor eso, que confiemos en Él. Pero muchas de las veces, hermanos, escuchamos esta palabra confiar y pareciera como que en automático nos decimos: yo sí confío en Dios. Pero debemos de ver las implicaciones que llevan a confiar en Dios, que nos lleva a confiar en Dios. En primer lugar, confiar en el Señor es estar seguros en Él. Número 2, es obedecer lo que Él nos pide, por cuanto confío en Él. Hacer su voluntad. Número 3, creer en sus promesas en una situación adversa o cuando no ves una respuesta.
Pero cuando estamos y llegamos a ese punto, a veces nos resulta muy difícil confiar en Dios, creer en Él. Jesús le dijo una vez a unos ciegos, los ciegos vinieron a Él y ellos le pidieron a Jesús que les devolviera la vista. Y Jesús les hizo una pregunta muy importante, que es una base para la confianza en Él. Imagínate ser ciego y no puedas ver, es algo imposible para el día de hoy. Pero Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Pon delante de ti tu problema, tu enfermedad, tu adversidad, tu tribulación. Ponlo delante de ti. Y escucha la pregunta de Cristo. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Y medita en eso. Cualquiera que sea la situación. Los ciegos le respondieron a Cristo, creemos, Señor, que tú nos puedes devolver la vista. Conforme a tu fe, se ha hecho. Ellos creyeron y confiaron. Y se les fue de vuelta la vista. Pero muchas de las veces no confiamos en Dios o no creemos que Él lo puede hacer. Esa es la importancia de confiar. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquella persona temerosa de Dios confía en su Señor y busca deleitarse en Él. No podemos deleitarnos en Dios si primero no confiamos en Él. No puede haber un gozo o un deleite con Él si no le conocemos tal y como Él es. No podremos deleitarnos en el Señor si encontramos en otras cosas, en este mundo, nuestra satisfacción o nuestro deleite. ¿Sí? O nuestra llenura. Si en algo te estás deleitando tú, espiritualmente, o tu alma está deleitándose en algo que no es Dios, entonces no puedes deleitarte en el Señor. Medita en qué te estás deleitando en estos momentos o en este día. O en el transcurso de tu vida, ¿en qué te has deleitado? Esa satisfacción que uno siente. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado satisfacer su alma con las cosas de este mundo, que el mundo ofrece. Quizá en el deleite temporal del pecado, con las cosas que el enemigo y Satanás ofrece, con los bienes materiales, con el dinero, con la fama, con el trabajo, el matrimonio, el éxito, la vanagloria. Pero lamentablemente todo ha sido un engaño que solo produce insatisfacción. Produce un profundo vacío dentro de nuestra alma que no puede ser llenado. ¿Por qué? Porque nuestra alma es eterna y solamente alguien eterno la puede llenar, y ese alguien eterno es nuestro Señor Jesucristo. El hombre a lo largo de la historia
Ha intentado satisfacer su alma, llenar su alma, deleitarse en algo, y que esa fuente sea una fuente continua de deleite, de satisfacción, pero no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque el dinero es temporal, la vida termina, los bienes materiales, uno muere y se quedan aquí. ¿De quiénes serán? El matrimonio, alguno de los dos muere. Cuando tienes hijos, pues los hijos se van de casa. Cuando tienes una cuenta en el banco o tienes ahí tu esperanza, el banco se va a bancarrota y pierdes todo. Cuando tienes un trabajo y te corren injustamente. Y el hombre trata de buscar ahí su satisfacción. Pero buscan donde no deben. Nuestra satisfacción y nuestro deleite solamente puede estar en Dios. En Dios. Ahí es donde nuestra alma puede quedar completamente satisfecha, completamente quieta y en paz. Y solamente en Dios se encuentra la satisfacción y el deleite de nuestra alma, solamente en Dios. David lo sabía muy bien, por eso escribió los salmos, expresando lo que experimentaba en la presencia de Dios. Dice él en el Salmo 62, versículo 1, dice: en Dios, dice, solamente en Dios, no en el mundo, no en los placeres materiales ni en el deleite del pecado, no, en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué quiere decir acallada? Quiere decir tranquila, quiere decir satisfecha, quiere decir en paz, ¿sí? Solamente en Dios está satisfecha mi alma. ¿Y cómo describe David al Señor? Dice: de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Dónde encontraba David su deleite? Solo en Dios. Su protección, dice: Él es mi roca. Solamente en Dios. ¡Qué satisfacción! En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, llama la atención que David le habla a su alma. Él dice: alma mía, en Dios solamente reposa. En Dios. Muchas de las veces cuando tenemos dinero, cuando tenemos la cartera llena, nos sentimos reposados y tranquilos. Cuando la venta nos va bien y estamos siendo prosperados en el trabajo y estamos teniendo lo que nosotros realmente queremos y estamos reposados, estamos tranquilos. No, pues estoy vendiendo bien, tengo la cartera llena y me está yendo bien en el trabajo y estoy bien, y como que estamos tranquilos y reposados. Pero ¿qué sucede cuando no hay venta? Cuando no tienes la cartera llena, nada más tienes ahí para las tortillas o ni para eso. Cuando no te alcanza y no tienes despensa o no tienes nada, te vas a pagar la luz, vas a pagar el agua o los pagos que tengas pendientes y no hay venta. ¿Podemos decir, alma mía, en Dios solamente reposa? Ahí es donde debemos de confiar, ahí es donde debemos realmente ir a Dios y reposar en Él.
subrayé las preposiciones porque nos damos cuenta cuántas veces David se refiere a Dios. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, en Dios. Luego dice, porque de Él es mi esperanza. Y luego dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Y luego otra vez, es mi refugio. Y luego el 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. Y luego nuevamente, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y luego dice el 8, esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, dice. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Silencio. Fíjense cómo David por eso escribía, deleítate a sí mismo en Jehová, porque de Él procede nuestra salvación, de Él viene nuestra esperanza, ¿sí? Solo de Dios. Entonces nosotros fuera de Dios no podemos encontrar la satisfacción de nuestra alma, solamente nuestro Señor. Dice Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Él vino y se reveló al mundo. Y Él se quiere revelar a todo aquel que cree en Él. Para mostrarles realmente el camino de la salvación. Eso lo hace Jesús. Entonces, el reposo de nuestra alma y nuestro deleite solo puede estar en Dios. No puede venir de nadie más. Solamente en Dios. Fuera del Señor no podemos encontrar el deleite de nuestro corazón. Solo y únicamente en Él. Si realmente hemos desechado nuestros pecados y hemos dejado la mala manera de vivir. Y estamos confiando en el Señor de todo nuestro corazón. Porque si no es así, seguiremos deleitándonos en otras cosas, menos en Dios. Menos en Dios. Y afirma nuevamente David en el Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas de las veces, hermanos, nos concentramos en las peticiones que Él pueda concedernos. Y no hacemos énfasis en deleitarnos en Dios, sino queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón sin antes aprender a deleitarnos en Él y realmente vivir una vida confiando en Él. No puede venir una cosa sin dejar de hacer la otra. Nos llama la atención muchas de las veces, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí nos concentramos. Pero nos preguntamos, ¿realmente me estoy deleitando en el Señor? ¿Realmente para mí es una delicia su palabra, obedecerle, servirle? ¿Realmente es un deleite a mi vida? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa deleitarme en el Señor? Bueno, deleitarse en el Señor significa desear y disfrutar de la cercanía de su presencia. ¿Sí? Deleitarse en el Señor significa desear y disfrutar de la cercanía de su santa presencia. Significa desear y disfrutar de su verdad. ¿Por qué? Porque es Dios de verdad, Dios sin iniquidad, justo y recto es Él, según Deuteronomio 32:4. Y cuando nosotros deseamos eso, ser como Dios, ¿sí?
ser santos y justos y rectos como Él, pues nosotros le vamos a buscar y entonces va a ser ese deleite en nuestras vidas. Es desear su santa presencia. Muchas de las veces deseamos muchas cosas, hermanos, pero que son materiales, y nunca nos ponemos a pensar: Señor, no me des riqueza, tampoco me des pobreza. Señor, dame de tu Santo Espíritu. Con que no me falte tu Santo Espíritu, Señor. Si yo tengo tu Santo Espíritu y vivo en tu presencia, Señor, yo lo tengo todo, Señor. Todo lo tengo, Señor. Eso es lo que debemos desear. Eso significa deleitarse en el Señor. Y eso el creyente lo debe de buscar diariamente. Desear estar en la presencia de Dios. Desear que Dios te hable en su palabra. Desear orar. Desear tener la comunión con mis hermanos. Desear servirle. Todos esos deseos de los cuales yo les hablo, hermanos, son deseos espirituales, que el Espíritu Santo que vive en la vida del creyente lo pone en su corazón. Los pone en su corazón. Desear la salvación de las almas. Desear levantarme temprano para verlos en tal lugar y traerlos a la congregación. Desear visitarlos, desear hablarles, ir a verlos, dónde están. Desear predicarle a la gente. Son deseos del Espíritu. También significa desear y disfrutar de su justicia en su palabra. Es desear su presencia, desear su verdad, porque Él es Dios santo y justo y recto, y desear y disfrutar, obedecer su palabra. Eso significa deleitarse en el Señor. Fíjense cómo David se deleitaba en Dios por medio de su palabra. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes de esas cosas, sino lo primero que hace el justo, el que teme a Dios, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley del Señor, en hacer la voluntad de Dios, está su deleite, está su satisfacción. Y en ella, ¿sí?, medita de día y de noche. Eso significa, hermanos, deleitarse en Dios, en la verdad de su palabra. Cuando tú vas a la oración, tú te comunicas con Dios. Pero cuando tú vas a su palabra, Él te habla a ti y se comunica contigo. Y eso es un deleite, hermanos, de que Dios te hable a través de tu palabra, a través de su palabra. Fuera de su palabra, hermanos, nosotros no podemos encontrar ningún otro deleite. Obviamente, como seres humanos, ¿verdad?, nos gustan muchas cosas y a veces nos deleitamos. Dios nos las ha dado para disfrutarlas. Y es bueno, siempre y cuando esté dentro de los límites que Dios ha establecido, ¿verdad? Disfrutamos de la comida. ¿A quién no le gusta la comida? Es un deleite comer y más cosas que nos gustan. Es un deleite, como seres humanos lo necesitamos. Pero si traspasamos los límites de Dios, ya se convierte en glotonería y eso es un pecado. ¿Quién no se deleita con su pareja, con la persona que se va a casar? Con su esposa, con su esposo. ¿Quién no se deleita en la intimidad? Es un gozo, es un deleite. Dios lo ha establecido así, así lo hizo desde un principio. Pero fuera de ahí, de esos límites, está la fornicación y el adulterio. Es un pecado delante de Dios, ¿verdad?
¿Quién no disfruta ir a jugar algún deporte o salir de vacaciones o ir a algún lugar, a la playa, no lo sé, algún centro comercial donde te guste ir? Pero fuera de los límites eso se convierte en ociosidad. Si eso resta tu tiempo y pierdes mucho el tiempo ahí, no haces nada, no trabajas, no generas, no eres útil, pues se convierte en ociosidad, en una pereza, eres un perezoso y es un pecado. O sea, Dios nos ha dado todas esas cosas para deleitarnos en Él. Y todas esas cosas nos las ha dado para disfrutarlas. Y también en las cosas espirituales, en su palabra, en su ley. Y David se deleitaba en su ley. ¿Sí? Dice el Salmo 119, 16. Dice, me regocijaré. Y aquí se traduce como deleitarse. Esta palabra. ¿Sí? En la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como deleitarse. Me deleitaré. Dice, ¿en dónde qué? En tus estatutos. Dice, no me olvidaré de tus palabras. O sea, había una vida de confianza en Dios, pero también de obediencia. Y era una manera de David de deleitarse en Dios. Era una manera, hermanos. En Proverbios 23, 26, dice el proverbista, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Fíjate cómo el proverbista instruía a su hijo que se deleitara en los caminos de Dios. ¿Cómo son los caminos de Dios? Son caminos rectos, son caminos justos, caminos santos. Y era un deleite y un regocijo vivir de esa manera. Eso significa deleitarse en el Señor. Guardar su palabra, deleitarse en su verdad y llevarla a cabo. Vivir una vida justa, una vida recta. Deleitarse en lo que Dios te está hablando en su palabra y ponerla por obra. Eso significa. Ahora debemos de entender que estos deseos, ¿sí?, no pueden venir de la carne, hermanos. No pueden venir de la carne. La carne para nada aprovecha. La carne se opone a lo espiritual. Mientras estemos en esta tierra va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a ser completamente libres cuando seamos glorificados juntamente con Cristo de este cuerpo mortal. Obviamente el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ni Satanás, ni el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Y la carne para nada aprovecha, y no pueden venir estos deseos de deleitarse en la presencia de Dios, no pueden venir de la carne, ni tampoco tú lo puedes producir. Por eso muchas de las veces cuando queremos producir esos deleites, ese querer orar y ese querer leer la Biblia carnalmente, no lo podemos hacer, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser sensibles al Espíritu, y para poder tener al Espíritu la persona necesita arrepentirse y confiar en Jesús para ser salvo, y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces sí, el Espíritu cuando vive en la vida del creyente lo lleva a tener deseos espirituales. Lo lleva a orar, lo lleva a deleitarse en la palabra, lo lleva a hacer el bien, lo lleva a predicar, lo lleva a servir a Dios, lo lleva a muchas cosas que tienen que ver con lo eterno y lo espiritual. Estos deseos solo pueden ser producidos por el Espíritu que mora en la vida del creyente, cuando somos guiados por Él. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo sé yo
como creyente y como hijo de Dios, ¿cómo sé yo que ando en el Espíritu? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Te das cuenta de la siguiente manera. Tú caminas en el Espíritu o andas con el Espíritu Santo cuando no satisfaces los deseos de la carne. Así de simple. Cuando no estás satisfaciendo los deseos de la carne que te llevan en contra de la voluntad de Dios y satisfaces los deseos del Espíritu, estás caminando en el Espíritu. ¿Sí? Por ejemplo, los deseos de la carne son muy comunes. Yo tomo mi celular y me siento y abro Facebook. Son deseos de los ojos, son deseos carnales. Y estoy viendo ahí Facebook. Pero inmediatamente viene un pensamiento y me dice, oye, ¿por qué en lugar de abrir Facebook no agarras un libro de la Biblia o te aprendes un texto? Ese es un deseo del Espíritu. O un libro que te edifique. Es un deseo del Espíritu. Y dices, sí es cierto, no, mejor no pierdo el tiempo aquí, abro la Biblia y me pongo a leer. Y empieza una lucha. Una lucha. Entonces, si tú no satisfaces los deseos de la carne y satisfaces los deseos del Espíritu, estás siendo guiado por el Espíritu. Y la Biblia dice que andemos en el Espíritu. Y esto es algo muy común, de que nos sentamos y comenzamos a estar en el chat, comenzamos a estar en el Facebook, comenzamos a publicar y comenzamos a decir y comenzamos... Son deseos carnales, hermano, que para nada aprovechan. No te aprovechan para nada. ¿Por qué no mejor te aprendes todos los libros de la Biblia? Abres tu Biblia y estás ahí sentado, tienes tiempo, estás repasando los libros de la Biblia o algún texto, estás alimentándote, renovando tu mente. Son deseos espirituales. Entonces, yo camino en el Espíritu cuando no satisfago los deseos de la carne. Así me doy cuenta yo que estoy caminando en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una lucha por el dominio de tu mente. Hay una lucha por el dominio de tu alma y el dominio de tu cuerpo. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, hay una lucha. El pecador, el impío, no tiene esa lucha, hermanos. No tiene esa lucha. Pero el creyente, el que ha creído, sí tiene esa lucha. Y es una lucha continua y diaria, de continuo. Pero cuando tú satisfaces los deseos del Espíritu, ya no te va a llamar la atención los deseos de la carne, porque van a estar apaciguados y controlados. Pero cuando tú los estás alimentando, y los estás alimentando, y los estás alimentando a los deseos de la carne, obviamente que va a estar más fuerte que los deseos del Espíritu. Son como dos leones hambrientos. Fortalece, dale de comer a uno y te vas a dar cuenta que uno va a agarrar fuerza y va a tener mayor fortaleza que el otro. Si tú alimentas más la carne que al Espíritu, pues obviamente que no tarda mucho en que caigas en una tentación, en un pecado deliberado. Y esos deseos espirituales debemos de ser sensibles a ellos para poder deleitarnos en nuestro Dios. Para poder deleitarnos en nuestro Dios. Esos deseos se oponen entre sí, pero dice la palabra que si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, hay libertad. Donde está el Espíritu hay libertad.
No estamos bajo la ley porque la ley es el poder del pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en algún pecado o el hombre pecador vive en pecado, la ley le saca a la luz el pecado, le hace ver su maldad y viene y la ley lo va a castigar. Pero cuando tú andas en el Espíritu, amas, tienes paz, tienes gozo, eres guiado por Él, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te va a castigar porque ames o hagas el bien? Nadie. ¿Quién te va a castigar porque andes en gozo o en paz? Nadie. No hay tal ley, no hay ley. ¿Por qué? Somos guiados por el Espíritu. Pero si tú caes en pecado, practicas el pecado, vives en pecado, para ti sí hay ley. Y la ley dice que merecemos castigo. Entonces, nosotros debemos ser sensibles a los deseos del Espíritu para poder deleitarnos en la presencia de Dios. Ahorita, por ejemplo, los deseos de la carne quiere dormir. Ahorita muchos están así por una... La carne es débil, se está durmiendo. Y ahí está. Y como que de repente despiertas y ahí está. Es una lucha. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne, ¿qué? Es débil. Y ahí está una lucha. Entonces debemos de hacer caso a los deseos del espíritu para poder deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Debemos de quedar bien grabados que la carne nunca tendrá deseos espirituales. Siempre se va a oponer a las cosas eternas. Pero si el creyente es guiado verdaderamente por el Espíritu, obedecerá su voz, obedecerá esos deseos que Él pone en su corazón, porque cuando satisface los deseos del Espíritu, hará morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Porque si vivís de acuerdo a la carne, ¿qué va a pasar? Moriremos. Mas si por el Espíritu que mora en el creyente, mas si por el Espíritu satisfacemos los deseos del Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Vamos a vivir. Vamos a tener vida con Cristo Jesús. Vamos a poder andar en el Espíritu en esta tierra mientras estemos aquí. Porque todos los que son guiados, los que son direccionados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y estas personas que son guiadas por el Espíritu, obviamente satisfacen y hacen caso, son sensibles a la voz del Espíritu. Y oye, hermano, ¿cómo puedo escuchar la voz del Espíritu? Aquí está, en la palabra de Dios. Aquí está. Oiga, hermano, ¿y cómo puedo saber yo que el Espíritu me habla? Bueno, aquí está. El Espíritu es una persona. El Espíritu pone textos en tu mente o envía pensamientos de bien. El diablo nunca va a poner pensamientos de bien. Siempre te va a condenar, siempre te va a amonestar, siempre te va a querer echar la culpa, siempre te va a guiar a los deseos de la carne. Pero el Espíritu Santo te va a guiar siempre conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestro caminar, estamos caminando bajo la guianza del Espíritu Santo. Y es una manera de deleitarse en Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Esa es una manera de deleitarse en Dios. El mismo Espíritu que mora en el creyente, ¿sí? Él nos ayuda a obedecer su palabra de justicia y nos ayuda a deleitarnos en Dios.
Job fue una persona que, a pesar de lo que atravesó, a pesar de lo que vivió, Job se deleitó en la presencia de Dios. Y pudo decir lo siguiente, Job 22:25 dice: el Todopoderoso, dice, será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, y orarás a Él, y Él te oirá. ¿Sí? Fíjense, aquí Job adelanta un poquito de las peticiones que Dios concede. ¿Sí? Pero la condición es deleitarse en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice Job, cuando tú te deleitas en Dios, Él será tu defensa. Cuando tú te deleitas en Dios, tendrás plata ¿en qué? En abundancia. Cuando tú te deleitas en Dios, dice, orarás a Él, ¿y Él qué? Y Él te oirá, Él te escuchará. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo es importante deleitarnos en Dios a través de obedeciendo su palabra, caminando en justicia, amando la verdad, deseando su presencia, siendo guiados por el Espíritu. Eso es deleitarse, hermanos. Deleitarse en Dios. Ahora, también debemos de saber, por el contrario, los pecadores y los impíos no se pueden deleitar en el Señor. Les son locura las cosas espirituales. Les son locura la oración, les son locura la predicación de la palabra, les es locura darle de comer a un indigente, les es locura. No se pueden deleitar en Dios. ¿Por qué? Como dijo David en un principio, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios en él, en ninguno de sus pensamientos. ¿En dónde se deleita el impío? En hacer el mal. Se deleita en este mundo, se deleita en el pecado, ¿sí? Se deleita en la fama, en el éxito, en los bienes materiales. Ahí está su deleite. Pero los que son de Dios se deleitan en Dios. Solamente en Dios encuentran la paz de su alma, como lo vimos en el Salmo 62. El impío no se puede deleitar en el Señor, dice Job 27:8, dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, dice. ¿Cuántos hombres corruptos de cuello blanco el día de hoy han robado a la nación? Tienen infinidad de propiedades, tienen cuentas bancarias millonarias, tienen muchas influencias, se han ido del país para librar, según ellos, de la justicia. Por mucho que hubiese robado, cuando Dios le quitare la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿O se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? No. No. El hombre impío, el que está lejos de Dios, no se puede deleitar en él. No vive en paz, no vive tranquilo, medita maldad en su corazón. Pero aún Dios en su misericordia, le llama para que se arrepienta. Porque el mandamiento es para todos los hombres, para todos los hombres. Dios dice en su palabra en Hechos que Él manda a todo hombre en todo lugar, que se arrepienta. Son mandamientos, no es una opción. Y debemos de obedecer a ese mandamiento. Apocalipsis describe que delante del trono blanco venían grandes y pequeños.
Entonces, Job aprendió a deleitarse en el Señor. Otro hombre de Dios que también aprendió a deleitarse en su Señor cuando en el tiempo que vivía no había motivos para hacerlo. ¿Tú has tenido motivos, hermano o querido amigo? Motivos realmente suficientes como para no deleitarte en algo. Habacuc tenía motivos suficientes para no alegrarse y para no deleitarse en su Señor. ¿Qué había pasado? Había sido devastada Judá por la invasión de sus enemigos. La tierra no producía. No había trabajo, no había sustento. La tierra no daba su fruto. El ganado había perecido. Pero él dijo lo siguiente. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra, dice, y temí. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc fue testigo ocular de lo que le pasó a Judá, la invasión de los enemigos y cómo devastó completamente en aquel tiempo a aquellas personas. Y cuando Dios le revela esto, dice: he oído tu palabra y temí, Señor. Acuérdate de tu misericordia, acuérdate de los que te temen. Y dice en el versículo 17: aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, con todo eso, Señor, yo lo estoy viendo, Señor, yo me estoy dando cuenta de eso. Con todo, dice el Señor, yo me alegraré en ti. Yo me voy a alegrar en ti, Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, ¿quién de nosotros puede decir esto, hermanos? Con toda seguridad, cuando tú no tienes absolutamente nada, hermano. Nada. A veces, muchas veces, muchos cristianos les has quitado todo, hermanos. Todo les has quitado. Pero con que no le quiten al Espíritu Santo en sus vidas, ellos pueden decir: yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Él, porque Jehová es mi fortaleza, dice, el cual me hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Las ciervas, que son tipo venaditos, son los animalitos que pueden escalar montañas, hermanos, aún laderas así de rocas que parecieran para el hombre imposibles de conquistar. Esas pequeñas ciervas, hermanos, caminan sobre esas alturas. Dios les ha dado la capacidad para lograr eso y llegar hasta lo alto. Huir del enemigo, huir del depredador, buscar alimento. Y Habacuc compara a esas ciervas, ¿sí? Se compara con ellas cuando Dios da el poder y la fortaleza para lograrlo. Aquí Habacuc no tenía nada, hermano. Nada. Pero tenía a Dios. Y ahí estaba su deleite. Ahí estaba su deleite. Él también podría haber dicho: deleítate a sí mismo en Jehová. No busques fuera de Él el deleite, sino busca en Dios deleitarte. En Él, de Él viene nuestra salvación.
Cuando tú lo buscas realmente, anhelas su presencia, anhelas estar con Él, anhelas escuchar su voz, anhelas adorarle, alabarle, la intimidad con Él, ahí a solas, ahí deleitarte en Él, deleitarte en servirle a Él, deleitarte en compartirle a los demás quién es tu Dios. Eso es deleitarse en Dios, hermano. Ahora, ¿cuál es el resultado de aquellos que se deleitan en el Señor? Ahora sí podemos ver los resultados. Job lo había dicho un texto anterior. Las oraciones son escuchadas. Tenemos plata, vamos a tener plata en abundancia. Nuestro camino será allanado. Tendremos la presencia de Dios con nosotros en donde quiera que vayamos. Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate. Deleítate. Asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, nadie se puede deleitar en Dios si primero no confía en Él. Eso debes de saberlo. Si tú no confías en tu Señor, tú no te podrás deleitar en Él. Y ya vimos que es confiar en Dios, es estar seguro en Él, es obedecer su palabra, es creerle lo que Él te ha prometido. Y se va a cumplir cuando Él lo desee. Cuando tú haces eso, hermano, tú puedes deleitarte en Dios. Y el resultado de ese deleite en Dios es que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No estoy hablando de caprichos, hermano. No estoy hablando de bienes materiales. Dios lo puede hacer, puede conceder algo que tú necesites. Lo puede hacer. Cuando de corazón nos deleitamos en nuestro Señor y Él es el centro de nuestras vidas y solo a Él le damos el primer lugar, cuando guardamos sus mandamientos y nos deleitamos en hacer su voluntad, el resultado es que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Porque el mismo Espíritu pone esos deseos y esas peticiones en nuestro corazón de acuerdo a su voluntad. Ya ves que primero hablamos de la guianza del Espíritu y los deseos del Espíritu. Que el Espíritu mora en el creyente y el mismo Espíritu pone esos deseos en nuestro corazón de acuerdo a la voluntad del Padre. De acuerdo a la voluntad del Padre. No son deseos carnales, hermano. No son deseos carnales. Son deseos espirituales. Peticiones espirituales. Si tú deseas que tu hijo se convierta a Dios, es un deseo espiritual y estás orando, y estás clamando, estás ayunando, estás pidiéndole a Dios que se vuelva. ¿Sí? Y viene de repente un trato de Dios con su vida. Es una respuesta a la petición de tu corazón. Eso es lo que Dios concede. Quizá a lo mejor necesitas algún esposo, alguna esposa, pero estás orando, le estás pidiendo a Dios, estás clamando, te estás preparando, ¿sí? Quizá como joven quieres casarte y en determinado momento anhelas toda una mujer piadosa, santa, casta, pura delante de Dios, que ame a Cristo para que también te ame a ti. Pero estás orando y te estás preparando, estás ahorrando dinero, estás comprando quizá tus cosas, tienes tu casa y estás realmente teniendo un trabajo rentable y sustentable y lo estás haciendo porque es el deseo de tu corazón. Y le dices, Señor, yo necesito una esposa que te ame, porque yo sé que si te ama a ti, me va a amar a mí, Señor. Y estás orando y ese es un deseo en tu corazón. Y te estás deleitando en Dios y estás sirviendo a Dios. Déjame decirte que Dios te va a conceder ese deseo. Dios te lo va a conceder. Igual tú, mujercita, si tienes el anhelo y el deseo de casarte y estás haciendo lo mismo y te estás preparando, Dios lo va a hacer. Igual si tú tienes y que deseas un trabajo en el cual tú honres a Dios y quizá te dé más tiempo para poder estar con Dios, para poder tener la comunión con los hermanos, para poder asistir a escuchar su palabra y estás orando y le estás pidiendo a Dios y estás haciendo los cambios necesarios
obedeciendo su palabra, Dios te va a dar ese trabajo. Para que tú puedas estar aquí, para que tú puedas atender a tus hijos, puedas atender a tu casa. Dios puede hacer eso, tiene el poder para hacerlo. Pero la condición es confiar en Dios y deleitarse en Él. Esa es la condición. A lo mejor, no sé, algún bien material que lo necesites como una herramienta, no sé, a lo mejor un vehículo, a lo mejor un puesto, a lo mejor una casa, a lo mejor un terreno para una iglesia, no lo sé, algún audio, a lo mejor un celular para servir a Dios, no lo sé. Pero tú estás obedeciendo y confiando en Dios, deleitándote en Él y sabes que esas cosas las vas a utilizar para Dios y no las tienes a la mano. Y Señor, y no tienes a lo mejor los medios para comprarla, pero tú vas delante de Dios y te estás preparando y dices, Señor, concédeme esto, Señor. Si es tu voluntad, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque lo ha prometido. La condición es deleitarse en Él y confiar en Él. No son caprichos, no es reclamarle a Dios. No es decir como los falsos profetas hoy en la actualidad, que dicen, yo decreto, yo te reclamo, Señor, las promesas. No, Dios no es una lámpara de Aladino. No, Dios es el soberano y rey, Señor, de todas las cosas y creador del universo, que está sentado en el trono y que Él concede las peticiones de aquellos que le temen, de acuerdo a su voluntad. Si tú deseas que tus hijos crezcan, conozcan a Dios, teman a Dios y sirvan a Dios, si tú quieres que tus hijos sean así, bueno, instrúyelos, enséñales a amar a Cristo, enséñales a servir a Jesús, enséñales a amar a su prójimo, tráelos a la congregación, enséñales a alabar al Señor, enséñales a servir a los demás, enséñales, ora por ellos, corrígelos, disciplínalos, ponles límites. Y Dios se va a encargar de llevar la palabra de la mente al corazón. Amén. Eso lo hace Dios. Es un deseo de tu corazón, si es realmente tu deseo. Dios concede sus deseos. Que Él es Dios. Y no tiene limitaciones. Quiero aprovechar para contarte lo que sucedió conmigo. Como ustedes saben, hace algunas semanas atrás, y yo meses anteriormente ya había venido tratándome acerca de una operación que tenía que realizarme. Y eso estoy hablando ya de hace mucho tiempo atrás, 3, 4 años atrás, me detectaron piedras en la vesícula. Y comencé a hacer los movimientos que tenía que hacer para poder operarme. Y ya tenía todo listo. Pero llega la pandemia y se retrasa mi operación. Pasan 2 años de la pandemia, pero yo seguía con complicaciones. Y yo le pedí a Dios, Señor, sáname, Señor. Señor, ayúdame. Y lloraba a Dios y ponía mi mano aquí y levantaba la otra y le pedía a Dios rogándole, llorando a Dios. Pero por cuanto Dios es un Dios de razón y lógica, decía, hay medios por los cuales te puedes tratar. Hay cirugías, hay hospitales, hay medicamentos. Haz lo que te corresponde y de lo demás yo me encargo. Termina la pandemia y vuelvo otra vez a hacer los trámites. Y viene el doctor y me programa. Pero no había cirugías. ¿Por qué? Por la pandemia. Y yo volví a ir a Dios y le decía, Señor, ayúdame. Señor, sáname. Yo, sinceramente, en mi corazón quería que Dios me sanara milagrosamente. Así lo deseaba yo. Pero no fue así. Ahora, tampoco dudé de que Dios podía hacer algo. Pero Dios estaba acomodando todas las cosas. Llega el momento, voy con la cita con el doctor y me dice, ya hay cirugía. Te voy a programar. Le digo, correcto, doctor. Voy a la cita con la cirujana
Y precisamente esa cita cae en la semana que nosotros tuvimos el evento. En la misma semana que tuvimos el evento cae precisamente. Y yo iba con ese pensamiento y decía, Señor, nada más que no vaya a ser en la mera semana, Señor, que vamos a tener el evento, Señor. Por favor, Señor, no lo permitas. Y comentaba con mi esposa, ay, amor, que vaya cayendo en la semana donde va a ser el evento. Y me comenta mi esposa, pues ni modo, amor. Dios sabe lo que hace y aceptemos su voluntad. Está bien. Me dan la cita y cae en esa semana. Dije, Señor, Dios mío. La verdad me puse en qué pensar y dije yo, Señor, bueno, pues en parte me entristecí. Pero dije, Señor, tú sabes por qué. Tienes el control de todas las cosas. Y hermanos, en ese momento recuerdo que algo me llevó a orar y yo sé que fue el Espíritu. Y doblé mis rodillas llorando a Dios y le dije, Señor, si tú quieres cambiar la programación de la cirugía, Señor, hazlo, Señor. Y esas fueron mis palabras. Hermanos, a los 2 días que me hablan del 270, José Luis Estrada, le digo, sí. Dice, presentes el día viernes, dice, porque le vamos a cambiar la programación de la cirugía. Yo cuando escuché eso, hermanos, me quedé impactado. No lo podía creer, hermano. No lo podía creer. Y llegué a mi casa, le dije, amor, ¿qué crees? Le digo, ¿sí qué? Le digo, me cambiaron la programación de la cirugía. ¿De veras? Le digo, sí. Le digo, mañana me tengo que presentar allá, llevar todos los papeles que me dieron, porque el sábado me operan. Así, hermanos, así. Inmediatamente, un mes antes del evento. Hermanos, yo me quedé impresionado. Impresionado, hermanos. Y esas cosas solamente las hace Dios. Amén. Solo Dios hace las cosas. Y yo te puedo asegurar, hermano, que si tú te deleitas en Dios y confías en Dios, Él va a conceder las peticiones de tu corazón, hermano. De tu corazón. Hermanos, llegó el momento de la operación, me metieron al quirófano, salí, fue todo un éxito, hermanos. Y aquí estoy, por la gracia de Dios. Amén. Y por todos aquellos que oraron por mí también. Yo les agradezco, hermanos. Y esas cosas las hace Dios. Por eso tú no debes de dudar de Dios, hermano. Tú debes de confiar en Él. Que si tú tienes una petición en tu corazón, que quieres que la conceda, hermano, ponla delante de Dios, hermano. Con fe, con confianza, hermano. Ponla delante de Dios. Y la verdad, este testimonio que Dios me permitió vivir, hermanos, me va a servir, la verdad, para mucho tiempo, hermano. Porque fue algo impresionante para mí. La verdad. ¿Por qué precisamente así como yo le pedí, hermano? Dios me lo concedió inmediatamente. Después de que pasaron muchos meses y años, hermanos, atrás. Dios sabía el momento perfecto y correcto y adecuado para mostrar su gloria y su poder. Amén. Y Él es glorificado, hermanos. A Él es la gloria. A Él es la alabanza, hermanos. ¿Sí? Si me hubieran operado 2 años atrás, antes de la pandemia, hermanos, esto no hubiera podido ser de testimonio para ti y que le diera la gloria a Dios. Pero hoy ha sido testimonio y ha permitido Dios para que tú le des la gloria a Dios y confíes en Él. Confíes en Él, hermano. Una de las características que Dios nos muestra a aquellos que se deleitan en Él y les concede los deseos de su corazón, se caracteriza por dos maneras. Número 1, Dios responderá la oración del corazón de sus hijos. ¿Sí? Si los deseos de su corazón están de acuerdo con la voluntad de Él. Esa es una característica. Dios va a conceder las peticiones del corazón de sus hijos si esos deseos están conforme a la voluntad de Dios.
¿Y cómo lo podemos comprobar? Su palabra lo dice. Juan 15:7 dice la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis. Pedid todo lo que queréis, dice. ¿Y qué? Y será hecho. ¿Cuál es la condición? Confiar en el Señor, obedecer su palabra, deleitarse en Él y pide todo lo que quieras. Todo, Señor, todo lo que quieras. Aquí dice todo. Pedid todo lo que quieras. Sí, Señor, sí, todo. La condición es, permanece en mí, obedece mi palabra, confía en mí y yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Josué 1:8. Un hombre que se deleitó en Dios y guardó sus mandamientos y los obedeció, y le fueron concedidas las peticiones de su corazón. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, ¿en dónde? En tu corazón, y hagas conforme, ¿qué? Conforme a tus hechos y tus obras, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Te saldrá bien. ¿Qué fue lo que concedió Jehová a Josué? Le concedió conquistar la tierra prometida. Le concedió derrotar a todos sus enemigos. Le concedió ver a esa generación entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Guardó los mandamientos de Dios, los puso por obra y Dios se encargó de prosperar su camino. Y todo lo que hizo Josué le salió bien. ¿Qué acaso no es que Dios pueda conceder las peticiones de nuestro corazón? Claro que sí. Cuando guardamos sus mandamientos y nos deleitamos en Dios, hay prosperidad. Pero no me refiero a una prosperidad material, ni económica, ni de fama. No. Es una prosperidad espiritual. Caminaremos seguros, caminaremos en paz, caminaremos con Dios y todo nos saldrá bien, porque Dios ha ordenado nuestros pasos. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y nuevamente, hermanos, y esta es la confianza que tenemos en Él. Confía en Jehová y haz el bien. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Dios concede las peticiones del corazón, sí o no? Así es. Concede las peticiones de nuestro corazón cuando son conforme a su voluntad. Es ahí donde nos debemos de enfocar, en pedirle de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no sabemos pedir. Muchas de las veces pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, una de las características principales es que Dios concede las peticiones del corazón de sus hijos conforme a su voluntad. Aquí lo dice su palabra, cuando tú te deleitas en Él. Segunda característica, cuando los creyentes se deleitan en Dios y en su voluntad, fíjate lo que hace Dios. No solo concede las peticiones de su corazón conforme a su voluntad, sino que Dios mismo pone en el corazón del creyente esos deseos para que Él cumpla lo que ha prometido. ¿Sí? Qué hermoso, hermanos. O sea, la segunda característica nos dice que los que se deleitan en Dios y en su voluntad, Dios mismo pone en el corazón de ellos los deseos que Él se propone a cumplir.
¿Sí? Esto es una cercanía, hermanos, con Dios. Eso es una relación muy personal con Dios cuando esto está sucediendo en la vida del creyente. Es una vida muy personal con Dios, hermanos. O sea, Dios mismo pone en tu corazón lo que Él desea cumplir en ti. Qué hermoso, hermanos. ¿Por qué? Muchas de las veces nosotros pedimos mal, muy mal. Pero Dios en su amor nos guía a pedir bien. En su amor. Romanos 8:26. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta que Dios nos ayuda a pedir como conviene? Por su Espíritu. Dice su palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Muchas de las veces vamos a la oración, Señor, y te pido esto, Señor, por mi familia, y te pido así, te pido así, y nunca terminamos de pedir. Pero no vamos a la oración o a la relación con Él, estamos en silencio y meditamos que Él es grande, sublime, santo. Señor, gracias por la vida que me das. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por el trabajo. No meditamos en eso. O sea, muchas veces no sabemos qué pedir, no sabemos ni sabemos pedir. Pero el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él nos ayuda a pedir al Padre, hermanos. ¿Sí? Nos ayuda a pedir al Padre. ¿Y cómo podemos tomar nosotros una oración a Dios para que sea de acuerdo a su voluntad? Su palabra, hermanos. Algo bien sencillo. Este mismo texto que estamos estudiando. Señor, yo no sé orar, Señor, porque soy débil, dice tu palabra. Pero, Señor, tu Espíritu dice que me ayuda en mi debilidad. Ayúdame a pedirte, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, y dice Primera de Juan 5:13, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. Y cualquier cosa que pidamos, Señor, la recibiremos de ti, Señor, porque guardamos tus mandamientos. Señor, tú has dicho en tu palabra, Señor, que confortarías mi alma, que me guiarías por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Haz que esto sea en mi vida, Señor. Y empiezas a tomar la palabra y empiezas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así de sencillo, hermano. Porque muchas de las veces de nuestras palabras, hermanos, decimos vanas repeticiones. Pero puedes tomar la palabra, hermano, creyéndola y llevársela a Dios para que Él pueda contestar las oraciones de tu corazón. Esa es la gran diferencia, hermano. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad porque intercede por nosotros. Y Dios, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, debemos de ir con confianza a Dios, pedirle ayuda al Espíritu para que sean concedidas las peticiones de nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios. Y por último, Filipenses 4:4 dice: aquí está el deleite, hermanos, en Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre, hermanos. Deleítate en el Señor. Y lo vuelve a decir Pablo: regocíjate. Regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, absolutamente por nada estés preocupado. Por nada estés afanoso. Por nada estés ansioso.
sino por cuanto te regocijas en Dios, sino por cuanto te deleitas en Dios y confías en Él, todas tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Por cuanto te regocijas en Dios, por cuanto te deleitas en Él, por cuanto disfrutas hacer su voluntad, tus peticiones sean conocidas delante de Él en toda oración y ruego. Y al final, debes de ser agradecido. Y una evidencia de que Dios te ha escuchado y de que Dios concederá las peticiones de tu corazón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una evidencia clara cuando tú llevas una petición delante de Dios. Sales de ahí y hay paz en tu vida. Esa es una evidencia de que Dios ha aceptado tu oración. No tienes por qué vivir preocupado y afanado, sino regocíjate en Dios, deleítate en el Señor. Me refiero a un afán preocupante que ya te sacó de control, que te lleva a confiar en ti mismo y en tus habilidades y no en Dios. No, me refiero a eso. Porque muchas de las veces como seres humanos nos preocupamos, hermanos, pero eso no nos controla. Viene la preocupación y decimos, Señor, me siento preocupado, Señor, pero pongo esta petición delante de ti y se quita eso. Eso es lo que Dios ofrece cuando da su paz. Entonces, hermanos, Dios nos dice en el Salmo 37 que nos deleitemos en el Señor. ¿Y cómo sé que eso que escribió David hace ya más de 3,000 años, 3,500 años, es para mí en este tiempo? En el texto que acabamos de leer, hermanos. Filipenses 4:4. Regocíjate en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas las peticiones de tu corazón delante de Dios. ¿Y sabes una cosa? Él las va a conceder. Él las va a conceder, hermano. Deleítate en Él, hermano. Hoy y siempre. Demos gracias al Señor, hermanos. Nada podemos desear, Señor, fuera de ti, Jesús. Solamente en ti, Señor, nuestra alma está callada, Dios. Nada deseamos fuera de ti, Jesús. Pon los deseos de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, para ser de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. No sé por qué, Señor, tú me topaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Es grande tu amor, Señor. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Contigo quiero, Señor, estar.
que fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Y es que fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¿Qué podemos encontrar en el mundo, Señor, que pueda satisfacer nuestra alma, Señor, si no eres tú, Jesús? Nada podemos encontrar, Señor. Todo es vanidad, Señor. Nada es real, Jesús. El día de hoy, Señor, te decimos que nada deseamos, Señor, fuera de ti. Y es que fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Y es que fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Nada, Señor. Nada puede llenarnos en este mundo, Señor, que no sea tu presencia, mi Dios. Que no sea, Señor, tu Santo Espíritu. Que no sea tu palabra, Señor. Solo en ella, Señor, nuestra alma está callada, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, y permite que nos podamos deleitar en ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Que busquemos tu rostro, Señor, día a día. Que busquemos, Señor, la dirección en tu palabra, Señor, continuamente, Señor. Meditemos en ella por siempre, Señor. Y busquemos, Señor, no que conceda las peticiones de nuestro corazón, sino primero confiar en ti y deleitarnos en ti, Señor. Y tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Serán añadidas antes que te las pidamos, Señor. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto
Dile que es tu roca, hermano. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad. Seguro estaré y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y seguro estaré, y en ti seguro estaré. Solamente en ti podemos estar seguros, Señor. Tú nos ayudas en nuestra debilidad, Señor. Solamente quieres que confiemos en ti, Señor. Solamente quieres que nos deleitemos en ti, Jesús. Solamente quieres que guardemos tu palabra, Señor. Y tú te encargarás de lo demás, Señor. Por favor, concédenos esto, Señor, de deleitarnos en ti, Señor. Yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Mi debilidad y en ti seguro estaré, y en ti seguro estaré, y en ti seguro estaré. Gracias por ayudarnos, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Y ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Muchas gracias, Jesús.